en esta hora. Buenas noches. Siempre todos los viernes tengo el compromiso de dar el mensaje con el Señor, porque es un pacto de amor que hemos hecho con el Señor. Y hoy día quiero también continuar con ese pacto de amor, llevando un mensaje, ¿no? Un mensaje que siempre a nosotros nos va a hacer reflexionar, porque es la palabra de Dios la que toma nuestra vida y la que nos levanta. Este tema es: dice el Señor, levántate, pueblo mío, porque hay poder en la sangre de Cristo. Estamos ya próximos a la Semana Santa, y toda esta cuaresma que litúrgicamente podemos estar viviendo es para la preparación de poder contemplar la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y esto como que no parece coincidencia, porque justo esta cuaresma se da con esta cuarentena, donde todos estamos verdaderamente en nuestros hogares, estamos dentro de nuestras casas, nuestra familia. Los horarios se han restringido para la salida, se han cerrado muchos establecimientos comerciales, todos hemos sido afectados de alguna manera económica, ¿no? Pero tenemos que rescatar algo siempre de estas cosas que suceden, ¿no? Hoy día el tema es muy acogedor para todos estos momentos, ¿no? Como el Señor nos habla: levántate, pueblo mío, porque muchas veces este pasaje de la historia que nosotros estamos viviendo nos está generando muchas incertidumbres, nos está generando sobre todo miedos, retrocesos. Pero a través de toda la historia también nosotros podemos decir que cuando hemos sido aferrados al Señor, Él verdaderamente ha sido nuestra fuerza, nuestro sostén. Él es el que nos ha levantado del polvo. Podemos ver muchos pasajes, ¿no? Cuando Jesús actuaba en sus apóstoles, ¿no? De la muerte a la vida, enfermos que sanaban y tantos momentos hermosos. Yo quiero empezar, miren, que ayer estamos es un ayer, la semana pasada, cuando damos este tema de las bendiciones de Dios en nuestra vida, y verdaderamente se lanzaba una pregunta: si verdaderamente somos la ofrenda que Dios quiere para que tú seas bendición para los demás, o somos un obstáculo o piedra de tropiezo para que esta bendición no llegue. Y a veces caemos más en la cuenta que estamos en lo primero, pero muchas veces estamos caminando en lo segundo, y a veces somos piedras de tropiezo para que a veces no solamente venga la bendición para ti, sino que a veces somos piedra de tropiezo para muchos. Pero aún así, los ojos amorosísimos de Dios no pueden apartarse de ti. La figura más hermosa para mí personalmente que puedo contemplar en la palabra de Dios, en la Biblia, sobre el amor y la misericordia de Dios, es en el Hijo Pródigo. No hay mensaje más hermoso, más conmovedor sobre el amor de Dios, donde nuestra inteligencia limitada no alcanza a entender ese amor del Señor. Después que el Hijo Pródigo sale de su casa, pide la mitad de la herencia, la despilfarra, nosotros sabemos, en el mundo, en prostitución y en vicios, en todo, y vuelve a su casa. Nosotros sabemos esta historia muy hermosa. Dice la palabra de Dios que el padre salía todos los días a divisar a su hijo. El padre sabía que en algún momento el hijo tenía que volver, porque él sabía que ese mundo a cual él había salido, a un mundo de perdición, sin haber escuchado todos esos mensajes del Padre que había dado, toda esa formación que el Padre le había dado, no solamente formación espiritual, sino una formación humana.
Entonces, el Padre le espera, y cuando nosotros podemos pensar de que el Padre le va a reprender, que el Padre le va a reclamar, que el Padre le va a pedir explicaciones, vemos todo lo contrario. El Padre comienza a gritar como loco. Y cuando divisa a su hijo, el hijo venía cabizbajo aprendiéndose la frase, cómo se la iba a transmitir al Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus siervos. Mientras que el Padre lo divisa y comienza a correr. Yo me imagino a un padre con lágrimas en los ojos, desesperadamente corriendo por querer abrazar a su hijo y sin poder mirar ni sentir la experiencia de un hijo que viene abandonado en el pecado, completamente sucio, física, espiritualmente, socialmente, que había denigrado todo su apellido, que había manchado el nombre de la familia, pero al Padre no le importa eso. Y comienza a gritar, hagan una fiesta, porque este hijo estaba muerto. Y el hijo trataba de decirle, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. El hijo estaba hablando y el Padre no lo escuchaba. Hagan una fiesta, maten el ternero cebado, pongan la mesa. Y no sabía qué más hacer el Padre por su hijo. Y preparen el anillo que es el anillo de la alianza, el anillo del pacto, del amor de Dios que tiene con su pueblo. Después vamos a ver esto. Entonces, ¿por qué entramos en estas circunstancias si el título es Levántate, pueblo mío? Porque queremos experimentemos verdaderamente el amor de Dios. Experimentemos verdaderamente cuánta misericordia puede un Dios que sin merecer nosotros ser hijo de Dios, Él viene a nuestro encuentro. Sale a buscarnos, sale a abrazarnos, sale a besarnos, sale a ofrecernos un banquete, sale a ponernos los mejores trajes, sin merecerlo. Ese es nuestro Dios. Mira, y ese es el momento en que nosotros podemos ir al tema cuando el Señor dice, levántate, pueblo mío. A mí cómo me impresiona este pasaje de Ezequiel, el profeta Ezequiel, cuando el Señor comienza a decirle, mira, y Ezequiel tiene una visión, y él comienza a mirar lo que estaba sucediendo. Un campo lleno de huesos, muerte, desolación, desierto, así, tristeza. Y el Señor le hace que contemple. ¿Y sabe lo que le dice el Señor? Yo soy el Señor. Y yo le pondré carne a esos huesos y le pondré nervios. El Señor iba a ser una nueva persona, pero sobre todo dice algo que es maravilloso. Y les daré un nuevo espíritu. Y les arrancaré ese corazón de piedra. Y les pondré un corazón de carne. ¿Qué podemos decirlo, Señor? Llénalo de ese amor que solamente lo tienes tú. El heredero del amor es el Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Ezequiel 37:12 dice, el Señor nuestro Dios dice, yo mismo abriré sus sepulcros, los sacaré de ellos, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, comprenderán, pueblo amado, que yo soy el Señor, su Dios. Palabra de Dios. Hermano, cuando nosotros podemos contemplar esto, podemos imaginarnos de que verdaderamente son huesos muertos que están ahí en los sepulcros. El Señor, la visión de Dios, la palabra de Dios es una visión más que para razonar. Es para pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a discernir de qué muerte y de qué huesos
habla el Señor. Es de la propia vida del pueblo de Israel. Es la propia vida del pueblo de Israel que estaba prácticamente muerto. Aun cuando ellos, así físicamente podíamos verlos vivos, podemos ver también que hay un pueblo que está en medio, se puede decir, de un cementerio, que está muerto. Pero Dios tiene una visión mucho más profunda y quiere abrir esos sepulcros para que nosotros salgamos no de un sepulcro físico, sino de un sepulcro espiritual, de un sepulcro que, hermanos, nos lleva a las profundidades de la oscuridad, del desconocimiento de lo que es verdaderamente el amor de Dios. Es por eso que dice la palabra de Dios, dice nuestro Dios: yo mismo abriré sus sepulcros, los sacaré de ellos, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. El Señor está hablando, pueblo mío. Se está haciendo el propietario de un pueblo que le pertenece a Dios, de unas ovejas que son de su rebaño, y el pastor jamás abandona a sus ovejas. Mira, hermano, esa es la figura de lo que es este mensaje. Pero vamos a ir caminando. Ahora, caminemos en este pueblo de Israel. Quisiera que te metas en esta historia de Israel, que tú ya no eres en este momento peruano, sino eres un israelita, y no que estás viviendo este tiempo, sino en el tiempo que está hablando el profeta, en el tiempo que nos habla la palabra de Dios en Ezequiel, en el Éxodo, cuando prácticamente Dios quería sacar a su pueblo del faraón, porque el faraón lo tenía oprimido. Había una esclavitud del hombre por el hombre. El faraón tenía así oprimido al pueblo de Dios, y Dios quiso sacarlo. Pero la dureza del faraón era tan grande que aun cuando enviaba a su siervo Moisés, no era escuchado. Mira, aquí hay algo maravilloso, que cada vez que esas plagas venían, y también por boca del faraón, decía que la próxima plaga, ¿no?, se haga en todos los primogénitos. Pero ni idea tenía. Entonces nuestro Dios habla en el Éxodo 11:5: y en Egipto morirán los primogénitos, desde el primogénito del faraón que se siente en el trono hasta el de la esclava que mueve la piedra del molino, y todos los primeros nacidos de los animales, y se escuchará, escúchame, un clamor tan grande como nunca lo hubo ni lo habrá jamás. Este es algo para sacudirnos de terror, pero yo quiero que entiendas algo, que Dios no manda tempestades, sino que es el corazón endurecido del hombre que, cuando se va contra la voluntad de Dios, se encuentra que la bendición de Dios está protegida por el mismo Dios, que el plan divino de Dios está protegido por la mano de Dios, y nadie puede impedir que los que quieren entrar en el camino de Dios y están caminando en el camino de Dios sean perturbados, porque hay una fuerza que vino de lo alto, y es nuestro Dios, que ama y protege. Por eso es que el Señor ya nos habla: abriré los sepulcros, los sacaré de ellos, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Dice: cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, comprenderán, pueblo mío, que yo soy su Dios, que yo soy el Señor. Esto es algo precioso del Señor. Entonces, mira, pero escucha lo que pasa acá. Esa muerte de los primogénitos, cuando habla de los primogénitos, está incluyendo a todos. Estamos hablando primogénitos de Egipto, los primogénitos del pueblo de Dios. Entonces iban a morir todos los primogénitos. Incluso dice la palabra de Dios, hasta de los animales. Pero aquí ocurre algo maravilloso. Dice: mientras tanto, entre los israelitas no habrá la menor amenaza, ni para los hombres, ni para los animales, y ustedes sabrán que Yahvé hace esta distinción entre egipcios e israelitas.
todos tus ministros vendrán a mí, se postrarán delante de mí y me pedirán por favor que no vayamos yo y todo el pueblo de Israel, pues después de esto nos iremos. Palabra de Dios. Ustedes, entonces, ¿qué hace Dios? Mira, yo quiero que mires aquí porque el tema es: levántate, pueblo mío, hay poder en la sangre de Cristo. Quiero que observen algo aquí en la palabra de Dios. Ahorita somos israelitas, estamos en ese pueblo de Dios, estamos dentro del pueblo de Egipto, ¿no? Pero hay una promesa de Dios que nos va a sacar, pero el faraón no quiere. Hermano, al final vamos a ver cómo el corazón de piedra del faraón, Dios lo ensuaviza como una gelatina y al final deja ir a su pueblo. Cuando se extiende la mano de Dios, nadie puede detener su poder. Absolutamente nadie, porque todo poder viene de Dios. Y escucha cuando dice, aquí viene la protección del Señor. Entonces, ustedes acogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. No, en lugar de un cordero podrán tomar también un cabrito. Entonces, toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. Dice, en cada casa en que lo coman, ustedes tomarán de su sangre del cordero para untar los postes y la parte superior de sus puertas. En las casas donde están ustedes, la sangre tendrá valor de señal. Al ver esta sangre, pasará de largo la plaga y no los alcanzará mientras golpea a Egipto. Jamás tu Dios te va a abandonar. Puede ser tú golpeado por todas las catástrofes, las plagas que quieras. Nosotros estamos dentro de nuestras casas, pero tenemos algo maravilloso, que es la promesa de Dios. Es la palabra de Dios, es la fidelidad de Dios, es la contundencia del poder de Dios sobre todo. Pero a veces cuando nuestros ojos carnales comienzan a mirar todo lo que está a nuestro alrededor sucediendo, nuestro ser carnal comienza a retirarse y nuestro ser espiritual comienza a debilitarse y el mal avanza. Los hijos de Dios confían en el Señor. Los hijos de Dios creen que hay poder en la sangre de Cristo. Ahora yo quiero que mires algo. Esta figura, Dios ordena que de la sangre de un corderito, ¿no?, sea pintada, sea tocada, sea untada donde estaban todos los israelitas, donde vivían los israelitas, y en las puertas, dice, en la parte superior. Y cuando pase el ángel de la muerte, al ver la sangre del cordero por orden de Dios, de Yahvé nuestro Dios, pasará y no serán tocados. Hermanos, si la sangre de un cordero tiene tanto poder por la palabra de Dios, ¿cuánto más la sangre del Cordero de Dios, que es Jesús, tiene poder y potestad contra todo mal? Al final vamos a hacer una oración sellando las puertas de nuestras casas y de cada uno de nuestros familiares, de nuestros hermanos, de los que creemos, que confiamos en Dios, y también vamos a orar por los que no creen y no confían. Es lastimoso y triste de que a veces, por no darle importancia a algo que es peligroso, se están sucediendo tantas catástrofes. Y muchos de los presidentes de muchos pueblos del mundo, como quien dice, tiran la toalla y se están amedrentando en temor y miedo. Hermanos, nosotros, los hijos de Dios, los discípulos del Señor, los seguidores del Señor, no es que tenemos que decirles cómo se debe hacer, no, sino que nosotros tenemos que empezar a vivir en fe para que con tu testimonio el mundo pueda saber que tenemos un Dios todopoderoso que todo lo puede. Hermanos, ustedes escogerán un corderito, dice, y lo sacrificarán.
y su sangre untarán los postes y la parte superior de las puertas. Y cuando venga el ángel de la muerte, dice la palabra de Dios, pasará. ¿Cuántos creemos de verdad? Por iniciativa de mi esposa, hemos empezado a rezar el rosario y la coronilla de la Divina Misericordia desde las 3 de la tarde, todos estos días. Y ojalá que fuera siempre, en todas nuestras casas, ¿no? Y lo hacemos por lo que creemos y por los que no creemos. Porque de eso se trata la evangelización. Jesús no vino por los santos. Jesús no vino por los perfectos. No, Jesús vino por los frágiles, por los débiles, por los atribulados, por el demonio, por los que estamos enfermos, por los que somos pecadores. Jesús vino por todo esto. Entonces, ¿qué podemos nosotros, hermano? ¿Qué podemos nosotros decir? Nada, simplemente darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por esos momentos de amor y de misericordia. Mira, dice, en las casas donde están ustedes, la sangre tendrá valor de señal. Al ver esta sangre, dice la palabra de Dios, pasará y la plaga no los alcanzará. Y sucedió que solamente murieron todos los primogénitos de un pueblo opresor. No digamos de un pueblo maldito, digamos del pueblo opresor, del pueblo que tenía oprimido al pueblo de Dios, y Dios libera a su pueblo. Y Dios quiere liberarte de toda franja, de todo pesimismo. Dios quiere liberarte de toda ideología que puede estar en contra del poder del Señor. Y qué maravilloso es esto, ¿no? Su sangre tendrá que untarse en las puertas. Dice, y la plaga no los alcanzará. Hermanos, cuánto poder Dios le dio a la sangre de un cordero en el Antiguo Testamento antes de que llegara Jesucristo el Señor. Tanto así que cuando a veces se cometía pecados, llevaban un corderito, lo sacrificaban y lo ofrecían al Señor. Lo ofrecían a Dios porque verdaderamente creían lo que Dios promete, el perdón de los pecados por un cordero. O sea, como que estamos viendo ya una acción prefigurada de lo que era la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, de lo que era la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre del Señor, de lo que hablaba Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Dice, el pan que ustedes comieron en el desierto, sus padres que comieron ese pan murieron. Pero yo soy, dice Jesús, yo soy, es el nombre de Dios, pero yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan, decía el Señor, se ofrecía el Señor, tendrá vida eterna. Hermano, de ahí vamos a ver cómo en esa institución de esa Santa Eucaristía, que hasta hoy día la practicamos y creemos que ahí está el cuerpo y la sangre y la divinidad del Señor. Primero vamos a ver por qué la sangre de Cristo tiene poder. En Hebreos 9:12 dice, y no fue la sangre de chivos o de carneros o de ovejas que le abrió el santuario, sino su propia sangre, la de Cristo, cuando consiguió de una vez por todo la liberación definitiva de su pueblo. Qué poder hay en esta palabra. No fue la sangre de aquellos animales que verdaderamente hubo la liberación, sino fue la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo. Dice, sino su propia sangre, de quien se consiguió toda la liberación definitiva, dice la palabra de Dios, Hebreos 9:12. Hermano, es el momento que nosotros podemos experimentar la expiación de nuestros pecados. Por eso a veces yo le decía a mis hermanos, a veces cuando damos un tema de pecado,
no es para revolcarnos, ni para hacernos daño, ni para sentirnos culpables. No, sino para ver cuán grande es la misericordia de Dios de levantarnos de los sepulcros y ponernos a la altura de sus pies. Hermano, ¿hasta qué altura nosotros debemos aspirar frente a Dios? La altura más alta de un servidor, de un discípulo de Dios, es los pies del Señor. Son los pies de Cristo. Cuando tú alcances a los pies del Señor, habrás llegado a la altura más alta, como lo hizo aquella mujer pecadora. Cuando iba a ser apedreada, ella se puso a la altura de los hijos de Dios. Se arrodilló y comenzó a besarle sus pies. Y ese es el momento en que glorificas al Señor. Dice el Señor, y cuando se humillan, Dios nos ensalza, Dios nos ensalta, Dios nos eleva hasta su corazón. Yo creo que nos toma en sus manos y nos lleva a su corazón. Y no necesitas esforzarte y correr al corazón de Cristo. Corre a sus pies, porque corriendo a sus pies estarás ya en el corazón de Dios. Mira, entonces podemos ver acá, en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 2 dice, escucha lo que dice. A los elegidos, a quienes Dios Padre conoció de antemano y santificó por el Espíritu para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo Jesús. Hermano, a los elegidos, todos somos elegidos de Dios. ¿Viste? Por eso dijo el Señor, muchos son los llamados, pocos los escogidos, porque a veces no acudimos a la misericordia de Dios. Debemos acudir a la misericordia, debemos acudir a esa adoración al Señor. La altura más alta de un servidor de Dios, de un discípulo, es estar a los pies del Señor. Acuérdate, cuando tú estés a los pies del Señor, ya estás en el corazón de Dios. En 1 Corintios 20 dice, ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Nosotros, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 20, hemos sido comprados a un precio muy alto. Entonces, Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1 de Pedro, versículo 18, dice, no olviden que ustedes han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o de plata, sino ustedes fueron rescatados con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Hermano, esto es verdaderamente la liberación de la que habla la palabra de Dios, la liberación de la que habla Hebreos 9:12, donde dice que con la sangre de Cristo tuvimos una liberación definitiva. Tú eres libre, ¿no? Miren, y Jesús lo dice, ustedes serán verdaderamente libres cuando el Hijo de Dios los haga libres. ¿Y cuándo serás libre? Cuando tú compartes la sangre de Cristo Jesús que se dona. Hermano, entonces podemos decir, hermano Hugo, pero ahorita no estamos yendo a la Eucaristía. Sí, pero tenemos un corazón que se conecta con Dios, que podemos pedir perdón por todas nuestras ofensas. Mira, yo creo así como el hijo pródigo, que apenas tú decides pedir perdón a Dios, Dios ya te ha perdonado. Y podemos hacer las comuniones espirituales. Señor, aunque tú no estás aquí, yo creo que tú estás en el Santísimo Sacramento del altar. Pero ahora, como yo no puedo recibirte sacramentalmente, ven en este momento espiritualmente a mi corazón. Mi corazón te recibe, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que nunca te apartes de mí. Eterno Padre, yo te ofrezco la preciosísima sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, como expiación por mis pecados, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Amén. Hermano, recibir la comunión sacramental es como si lo recibieras en un plato de oro, y recibir la comunión espiritual es como lo recibieras en un plato de plata, pero estás recibiendo la comunión con Cristo Jesús, el cuerpo y la sangre de Cristo espiritualmente. Bendito sea Dios. O sea, no podemos poner pretextos a que no estamos comulgando. Le dijo, mira, ahora yo te digo, la presencia del Señor
Cuando se encuentra con la samaritana, le dice la samaritana: ustedes los judíos adoran en el templo de Jerusalén, pero nosotros lo adoramos en Garizim, en el lugar de Garizim. Y el Señor le dice: llegará el momento que ustedes adorarán verdaderamente a Dios, al Padre, en espíritu y en verdad. Tú puedes adorarle desde donde tú estás, verdaderamente en espíritu, cuando te abres a Dios. Yo sé que estás aquí, Señor. Y yo le decía la semana pasada, qué poderosa es esta palabra de Dios que ahorita, en este momento, tú estás haciendo posible que se cumpla. ¿Sabes por qué? Hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Si tú estás escuchando este mensaje de Dios, tú y yo hemos hecho posible que se cumpla esta palabra y Jesús está ahí contigo. Quisiera gritártelo, créelo, que ahí está conmigo y está contigo. Ese es nuestra fe. Esa es la grandeza del amor de Dios. Mira, Pedro 1:18 dice, porque hemos sido, primero nos dice en 1 Corintios 3:20, ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Y Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1:18 dice, sí, no con un rescate material de oro ni con plata, sino hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, sin mancha ni defecto. Es para pararse y comenzar a aplaudir, para llorar a los pies del Señor y decirle, bendito seas, santo eres, gloria a ti, Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no seguirte? Si tú me liberas de todo. Hermano, los momentos que nosotros estamos viviendo son los momentos más difíciles de nuestra historia. Pero estos pasajes ya los han vivido nuestros antiguos. Y les hablaba cuando pasa el ángel de la muerte recorriendo todo Egipto. Y los hijos de Dios comenzaron a marcar con sangre de un cordero sus puertas y los postes donde ellos vivían. Y decía el Señor, y donde esté marcado con la sangre del cordero, pasará el ángel de la muerte y no serán tocados sus primogénitos. Pero como los egipcios eran idólatras y que tenían dioses a diestra y siniestra, no creen y murieron los primogénitos. Entonces los que creemos en la palabra de Dios, hermano, yo me quedo con esa palabra de Isaías capítulo 54, desde el versículo 8 al siguiente. Resumiendo, dice, porque toda palabra que sale de la boca de Dios no regresa a Él hasta que se haya cumplido. O sea, la misión de la palabra de Dios es que se cumpla. ¿Y cuál es tu misión? Creerla para que se cumpla esa palabra de Dios y glorifiques a Dios por tu fe. Dime si no es hermoso esto. Hermano, estos sacrificios de animales que se refiere el Antiguo Testamento, ¿no?, frente al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, fue una vez para siempre. Los sacrificios de los animales que hacían en el Antiguo Testamento siempre se hacían. Pero el sacrificio de Cristo Jesús es único, es uno solo. Por eso es que cuando la Biblia habla del número 7, habla de Dios, de lo que es totalidad, plenitud, perfección. Acuérdate siempre, eso es Dios, totalidad, plenitud, perfección, porque en Dios lo encuentras todo. Todo lo puede, todo lo sabe, está en todo lugar, está ahí contigo, está aquí conmigo, porque eso es el Señor. Hebreos 7:27 dice, a diferencia de los sumos sacerdotes, Él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados y luego por lo del pueblo. Y para el pueblo no lo hizo una vez, ofreciéndose a sí mismo. Dios se ofrece a sí mismo. Este es el mensaje. Entonces, miren, al final vamos a hacer oración por todos mis hermanos que están en esta radio, en esta web, en estas redes sociales, ¿no? Y poder nosotros transmitir a nuestras familias que Cristo está vivo. Tú sabes que apenas tú dices,
y comienzas a hablar de Jesús, ¿ya la presencia de Jesús está ahí en tu casa? ¿El solo hablar de Él? ¿Ya la presencia de Jesús está ahí en tu casa? ¿Sabías? Si no te lo demuestro. Cuando los discípulos de Emaús venían aún criticando, ni siquiera hablando bien del Señor, porque decían, y aquel que vino, aquel profeta, estaban hablando de Jesús, y que ha muerto, y Jesús caminaba con ellos. Cuando tú comienzas a hablar del Señor, Jesús se presenta en tu vida. Cuando tú hables en tu familia de Jesús, ten la plena seguridad que allí está el Señor contigo. Esta es la grandeza de Dios. Mira, ahora, una vez que fue hecho este sacrificio, ya no hay necesidad de hacer más sacrificios. Por eso que cuando nosotros vamos a la misa, no es otro sacrificio. La misa es el mismo sacrificio de Cristo Jesús. En Lucas 22:20 dice, mira lo que hace Jesús. Dice, hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta está hablando de la copa de la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Jesús enseña, trae esta enseñanza de la nueva alianza. Jesús, su sangre es la nueva alianza, porque nosotros sabemos que hubo una alianza con nuestro padre Abraham, hubo una alianza con con su servidor Moisés. Hermano, ¿cuál fue la alianza? Resumiendo estas alianzas de que hacía el Señor. Dice el Señor, yo su Dios me comprometo a estar con ustedes hasta el final. Y dijo el pueblo, y nosotros, fue el compromiso de Dios, y el compromiso del hombre, ¿cuál fue? Que nosotros cumpliremos todas tus enseñanzas y seremos fiel y obedientes a ti, mi Señor. Yo te pregunto, ¿somos obedientes y fieles a Dios? Esa contesta al Señor. Pero la mirada de Dios jamás se aparta. Mira, aquí en el Antiguo Testamento hay una antigua alianza, pero en el Nuevo Pacto es el nuevo pacto que hace Jesús. En la nueva alianza que tiene un pacto de sangre también. El pacto de sangre es la eternidad que Jesús nos ofrece sin merecerlo. Hermanos, la sangre de Cristo no solo puede redimir a los creyentes del pecado y el castigo, sino que su sangre purifica nuestra vida, nuestra conciencia. Su sangre purifica nuestros sentimientos. Su sangre purifica nuestra vida. Su sangre purifica todas nuestras maldades, las limpia. Su sangre nos ha comprado. Nosotros, hermano, tú puedes decir que Jesús está ahí contigo. Jesús, yo valgo tu sangre. Jesús, yo valgo tu muerte y valgo tu resurrección. Entonces podemos decirle eso al Señor, porque esta palabra ha permitido que Jesús esté ahí y que su palabra en este momento, si a los milagros de su palabra ya se están cumpliendo ahorita en tu casa, donde tú estás, en el lugar donde tú te encuentras. Mira, por eso podemos escuchar en Hebreos, en el capítulo 9, 14, dice, con mucho más razón, la sangre de Jesucristo, el Señor, que se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno como víctima sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras de la muerte para que sirvamos al Dios vivo. ¿Para qué seremos purificados? Para servirle a Dios. En este momento le estamos sirviendo a Dios. El solo hecho que tú estés escuchando, ya le estás sirviendo a Dios, porque le estás dando el diezmo de tu tiempo, le estás dando un espacio de tu tiempo, se lo estás dando al Señor y te estás llenando de esa fuerza del Espíritu Santo. El Señor en este momento está permitiendo levantarnos del sepulcro donde nosotros nos encontramos. Y esta es la promesa que el Señor nos ha hecho en esta hora. No dice, yo mismo abriré sus sepulcros, los sacaré de ellos. Pueblo mío, pueblo amado, tú eres el pueblo amado de Dios. Dice, y lo llevaré a la tierra de Israel. La tierra de Israel es la tierra de los elegidos de Dios. Por eso que dice, bendita sea dice el profeta, el apóstol, y yo veía cómo descendía la nueva Jerusalén soñada por Dios.
Tú eres el sueño de Dios. Tú eres el sueño de Dios. Dios quiere ver tu vida transformada. ¿Sabes a dónde empieza tu transformación? Creer. ¿Que Dios existe? Sí lo creo. Creer que la palabra de Dios se cumple, sí lo creo. Creer que la palabra de Dios se cumple en mi vida, sí lo creo. Creer que Dios es tu protector, sí lo creo. Hermano, cuando tú comiences a repetir esto en tu vida, vas a sentir la expresión del Espíritu Santo, que no sabes lo que te está sucediendo, pero es algo que te está llenando tu vida. Ese es el amor de Dios, que desplaza tu miedo, tu temor. El miedo que tú tenías, el Señor, porque estás abriendo tu corazón, el Señor está entrando y te está desplazando todas esas maldades que vienen de, ya sabes de dónde, del espíritu del mal. Hermano, dice 2 de Corintios, toda persona que esté en Cristo es una creación nueva. Hermano, no hay nadie que le haya abierto el corazón a Cristo y siga su vida igual. Como dice la canción, mi vida nunca más será igual. Nunca. Yo, verdaderamente, esto es para gloria de Dios, jamás me imaginé predicar a Dios, jamás. Y en el camino de la predicación, en mis comienzos, mucha gente se ha burlado. Oye, Hugo, te vas a rezar, oye, vamos acá. Como que las voces del mundo quieren así, chancarte, quieren aplastarte, quieren alejarte, quieren avergonzarte. Pero hay poder en la palabra de Dios. Yo le decía a María Santísima, yo mamita le decía, yo no sé cuánto tú habrás orado por mí para que yo le predique a tu Hijo Jesús. No decimos que ya somos unos santos, no. Lo que estamos diciendo, que Dios tiene poder para ir limpiando tu conciencia, para liberarte de estas obras muertas y para que, dice la palabra de Dios, para que sea purificada nuestra vida y nuestra conciencia. Hermanos, mira, vamos a ir un poquito, a veces cuando hablamos del Apocalipsis la gente tiene temor, no. El Apocalipsis son uno de los mensajes más hermosos que pueden haber. Son mensajes de esperanza. El Apocalipsis, mira, escucha, dice, qué bueno es invocar a la palabra de Dios. Nosotros estamos viendo, levántate pueblo mío, que es el título de este tema, porque hay poder en la sangre de Cristo. Hermano, el Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 11, yo siempre a veces en las comunidades, en las jornadas que nos invitan a predicar, siempre les hablo de este pasaje. Apocalipsis 12, versículo 11, anótalo. Dice, está hablando de los enemigos de Dios, el demonio, el mundo, no la carne. Dice, ellos lo vencieron con la sangre del Cordero de Dios. 1, con su palabra. 2, y con su testimonio. 3, pues hablaron sin tener miedo a la muerte. Palabra de Dios, la sangre del Cordero, la palabra de Dios y el testimonio tiene poder contra el mal. Hermano, el solo hecho que tú comiences a leer la palabra de Dios o escuches la palabra de Dios, interiorices la palabra de Dios, ya hay poder de Dios en tu vida. Por eso que hoy día vamos a hacer esa oración de sellamiento de todos nuestros hogares, de todos los bienes materiales, espirituales, mentales, psicológicos, todos los bienes que Dios nos ha dado, los sellamos en la sangre de Cristo para que cuando venga el ángel de la muerte, el ángel del mal, se encontrará con un nombre poderoso. Ese nombre se llama Jesús. El nombre que está sobre todo nombre. Dijo Jesús, se me ha dado toda autoridad en el cielo, en la tierra y en las profundidades. Y Filipenses 2 también nos hace recordar San Pablo. Y que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Y que toda rodilla se doble ante el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. En el Apocalipsis 1:5 dice, y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel,
el primer nacido de entre los muertos, el Rey de los reyes. Él nos ama, escucha lo que dice el Apocalipsis, y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros, mira qué sucede cuando somos purificados por la sangre de Cristo y estamos en el reino de los cielos. Dice, y desde esta tierra, dice, y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros, dice, inclúyete, de nosotros, dice el Señor, y haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios, su Padre. A Jesucristo, a Él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, a mí como me encanta ese capítulo 4 y el capítulo 5 del Apocalipsis. Léelo. Vas a ver que en el capítulo 4 vamos a encontrar al que está sentado en el trono, o sea, al Padre. El Padre que está sentado en el trono, entonces podemos ver, ¿no?, a Él todo el poder, el honor y la gloria. Pero dice que cuando entra Jesucristo el Señor, cuando entra Jesucristo, dice, el Padre tenía el libro de la vida eterna, el libro apocalíptico en su mano, y nadie se atrevía a tocarlo. Y cuando entra Jesús, dice, entra el Cordero degollado, dice, tomó el libro, ¿no? El Padre tenía el libro en la mano, dice, llegó el Cordero degollado y tomó el libro de la mano del que está sentado en el trono, o sea, del Padre. Dice la palabra que cuando Jesucristo toma el libro de la mano del Padre, todo el cielo que le estaba adorando al Padre se vuelca a adorarle a Jesús el Señor. Y la palabra de Dios dice, a Él todo el poder, la sabiduría, la fuerza, la riqueza, honor, gloria y alabanza. 7 alabanzas a Dios, a Jesucristo. Y el 7 es el número perfecto. No significa de que los cielos dejan de adorar al Padre para adorarle al Hijo, envueltos en una flama de luz que es el Espíritu Santo. Ahí vemos la Santísima Trinidad. No, porque el Padre y el Hijo es la misma esencia, es el mismo Dios. Y nosotros sabemos que son 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero este momento del capítulo 4 del Apocalipsis y el capítulo 5 son para mí los más estremecedores, donde se da reconocimiento a Jesucristo como Señor, Dios y Salvador. Y el Padre se ensalza cuando entra su Hijo. Después, ¿cuál es ese momento? Después que Jesucristo muere en la tierra, resucita al tercer día, está con sus apóstoles 40 días, no, asciende a los cielos y en los 50 días envía el Espíritu Santo, que es el Pentecostés que reciben los apóstoles. Pero en el momento que asciende Jesús, es el momento en el capítulo 5 donde dice, donde entra el Cordero degollado y todos los cielos se le postran a Dios, al Señor Jesús. Y ese momento en que se le postran a Jesús, el Padre es glorificado, el Padre se llena de gloria, porque su enviado, su único Hijo, entregó su vida por el pueblo que hoy día le pertenece a Dios. Tú has sido comprado a la sangre, a un precio muy alto, con la sangre del Cordero de Dios. Y eso es lo que dice el Apocalipsis. No, por su sangre nos ha purificado, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios su Padre. A Él todo el poder, el honor y la gloria. En 1 de Juan 1:7 dice, 1 de Juan, no es el Evangelio, sino es la carta de Juan, la primera carta, Juan 1:7. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre del Cordero de Dios, de Jesús, el Hijo de Dios,
nos purifica de todo pecado. Siempre voy a hablar de una purificación. La sangre purifica, la sangre transforma, la sangre del Señor salva, la sangre del Señor redime, expía nuestros pecados, libera nuestra conciencia, libera nuestra vida. Somos libres por la sangre de Cristo. Por eso podemos ver por qué hablaba del Señor, decía, levántate pueblo mío. Y San Pablo nos explica por qué hay poder en la sangre de Jesucristo. Qué hermoso es esta palabra, ¿no? En Hebreos 10:19 dice, así pues, hermanos, no podemos dudar de que entramos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Él nos abrió ese camino. Hebreos 13:12 dice, por eso mismo también Jesús salió de la ciudad santa para sufrir su pasión y purificar al pueblo con su propia sangre. Jesús sale a entregarse porque era la única manera de que podría su pueblo purificarse de toda inmundicia. Jesucristo es el camino porque Él le abre de toda una oscuridad, pone la luz para que tú veas el camino, para que en ese camino encuentres la sangre del Señor y ese camino te lleve a la vida eterna. Hermano, esto es hermoso y maravilloso. Por eso es que el Éxodo 12:13 dice, en las casas donde están ustedes la sangre tendrá valor de señal, y al ver esta sangre pasará de largo y la plaga no los alcanzará. Da ganas de saltar de gozo, ganas de llorar, ganas de alabarle a Dios. ¿Por qué? Si la sangre de un animal en el Antiguo Testamento Dios le dio poder para que pase el ángel de la muerte y no muera nadie, ¿cuánto más la sangre del Cordero de Dios? Mira, y podemos ver cómo la palabra de Dios muestra sus actos reflejos. A mí cómo me encantan estos actos reflejos. Cuando Abraham está caminando con su hijo Isaac, porque el Señor le dijo, el Padre le dijo, Abraham, entrégame a tu hijo en sacrificio. O sea, no le pedía que sacrificara un cordero, sino a su hijo. Y Abraham sabe que todo lo que viene de Dios es bueno. Entonces este Dios no me puede hacer daño a mí, ni dañar mi familia. Y Él es obediente. Algo grande traerá a nuestro Dios. Y Él lleva 3 días caminó. Son los 3 días de la pasión del Señor. 3 días de la muerte de Cristo. Mira, 3 días camina y hace un altar, lo ata a su hijo, y en el momento que lo vas a y el niño Isaac, el hijo de Abraham, le pregunta, Padre, ¿y a dónde está el cordero que vas a sacrificar? Porque le dice, ¿a dónde vamos, Padre? Vamos a hacer un sacrificio del cordero. Y él le dice, Padre, ¿y a dónde está el cordero que vas a sacrificar? ¿Sabes lo que le contesta Abraham? Dice, Dios proveerá. Dios proveerá. Hermano, cuando Jesús pasaba, estaba Juan Bautista y le dice a sus discípulos, señalándolo a Jesús, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No era Isaac la muerte que iba a salvar al mundo, sino era el Cordero que Dios mismo enviaba para que sea sacrificado brutalmente. Hombre, sin saber que esa muerte y esa sangre del Señor iba a redimir todos nuestros pecados, iba a liberarnos de nuestra vida y llevarnos a la vida eterna. Hermano, si el mundo tomara conciencia, por eso dice la palabra de Dios, cuando te has tocado con la sangre del Cordero, serás liberado en tu conciencia. Cuando el mundo sea libre y tenga una conciencia libre para poder entender y saber que Jesús es el que dio la vida por ti y que su sangre te purifica. Hermano,
yo creo que todo el mundo se pondría de rodillas. Pero lamentablemente no le conocen. Es por eso y siempre le digo a mis hermanos, compartan. No es para que el hermano Hugo aparezca, no, sino para que se extienda el reino de Dios. Hermano, y esto es, no, vamos a Mateo 26, 28, Jesús dice, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Yo quiero que escuches este momento, cuando Jesús, después de haber ascendido a los cielos, entra y, como te decía, tomaba el libro de las manos del Padre y todos los cielos se le postran, ¿no? Todos los cielos se le postran y el Señor comienza, la palabra de Dios dice, el Cordero de Dios se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, el Padre. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero, Jesús. Lo mismo hicieron sus 24 ancianos que rodean el trono de Dios y que tienen en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Y miran lo que cantaban los cielos, y cantaban este cántico nuevo. Eres digno, mira cómo le cantan en los cielos a Jesús, eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado. Arrodíllate, hermano. Fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda clase, raza, lengua, pueblo y nación. Los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Palabra de Dios. Hermano, este es el momento crucial, el momento así, cool, donde podemos ver la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús es glorificado, ¿no? Cuando comienzan a adorarle, pero esta gloria hace que glorifique al Padre. Y el Padre se llena de gozo de su Hijo, porque ha cumplido la misión. ¿Qué hace la sangre en nuestra vida? La sangre limpia de la culpa, la sangre nos santifica, su sangre nos acerca a Dios, la sangre nos da confianza, nos da valentía, nos da poder, la sangre nos perfecciona, la sangre nos libera, la sangre nos purifica, la sangre nos presenta a la presencia de Dios, la sangre purifica el corazón, nos da vida eterna, nos da un acercamiento a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. El salmista dice, no, solo Dios descansa mi alma, solo en Dios descansa mi alma. Hermano, esto es, mira, lo que hablamos y terminamos, vamos terminando con esto, porque el pacto de sangre, dice, pacto, mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti, esta es una alianza eterna, yo seré tu Dios y después de ti, tu descendencia. O sea, no solamente quiere el Señor, ¿no?, darte esa bendición para ti, sino para toda tu descendencia, ¿no? Esta es la alianza eterna, que la que hizo con nuestro padre Abraham. En Deuteronomio 4:40 dice, guarda sus leyes y sus mandamientos, que hoy te ordena Dios, y te irá bien a ti y a tus hijos después de ti. Deuteronomio 30, desde el 14 al 18, mira, dice que yo te he dado a elegir entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Dice la palabra de Dios, escoge la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Este es un regalo de Dios. Escoge tú la vida. ¿Qué te está diciendo el Señor? Escoge el bien, escoge la bendición y escoge la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. O sea, Dios no solamente se contenta de que tú estés solo, sino Dios quiere que tú y toda tu familia, y esto lo dice San Pablo en Hechos 16:30, San Lucas en Hechos de los Apóstoles. San Lucas nos dice en Hechos de los Apóstoles. Y ahora, ¿qué debemos hacer para salvarnos?, le dicen a San Lucas. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer para ser salvos? San Lucas dice, solo
cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda su familia. ¿Ha visto que Dios, desde un comienzo, desde la creación, siempre ha querido hacer una alianza, un matrimonio? Tú sabes que la palabra de Dios empieza con un matrimonio que es el de Adán y Eva y termina con un matrimonio en el Apocalipsis, o sea, de principio a fin, esa es la eterna. ¿Y dónde está en el Apocalipsis? Donde dice las bodas del Cordero, donde la iglesia se une al novio, que es Jesús, y esa es la boda del Cordero. Y cuando se ejecute eso, veremos la Jerusalén soñada por Dios. Esto es algo maravilloso que solamente lo podemos encontrar, y podemos encontrar tantas cosas en la palabra de Dios, pero entremos un poco a eso que queremos todos. A veces me dicen, hermano Hugo, ore por esto, hermano Hugo, este problema, hermano, no, hermana Carla, hermano Alfredo, y nos llaman, hermano Pepe, hermano Juan, hermano Jorge, hermana Lucila. Entonces llaman a todos los hermanos que estamos en un grupo de oración, en una comunidad. Hermano, yo te quiero decir algo, que tú eres un hijo de Dios. Y dice el Señor que todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús y lo creas, ya lo has recibido, porque hay poder en su palabra. Vamos a pedirle a Dios por estos momentos difíciles. Si tú quieres, puedes cerrar tus ojos. Si quieres, puedes sentarte, arrodillarte, ponerte cómodo, no sé. Pero lo importante es que tu corazón se abra a Dios. Dejemos que toda esta palabra que habló Dios se cumpla en nuestras vidas. Elevemos nuestro corazón al Señor y cerrando nuestros ojos podríamos postrarnos como aquella mujer pecadora, como aquella mujer que se postró a los pies del Señor y que quisieron apedrearla, y que el Señor le dijo a todos los que estaban en su entorno: el que está libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todos se fueron, y el Señor delante la levanta y le dice: mujer, ¿quién te ha condenado? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Anda y no vuelvas a pecar más. Hermano, aquella mujer se fue a los pies del Señor y llegó a la altura en que debió estar, en que debemos estar a sus pies del Señor. A los pies del Señor estuvo esta mujer, lavándole sus pies. ¿Con qué? Con sus lágrimas, agradecida, bendiciéndole. Hermano, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos estar en ese estado que estuvo esta mujer, a sus pies, lavando con nuestras lágrimas y besando sus pies del Señor y ungiéndolo con el perfume más caro, el perfume de alabastro, o el perfume más caro? Para Dios es lo mejor. Señor Jesús, hoy queremos entrar, Señor, hasta tu propio cielo, sabiendo que tú estás aquí, Señor. Tú dijiste: el reino de los cielos ha llegado a ustedes, y tú eres el reino, Señor. Yo quiero ponerme a esa altura, Señor, de tus pies, para darte gracias por mi vida. Gracias porque lo entregaste todo, Señor. No te ahorraste nada, no te guardaste nada. Hoy, Jesús, quiero pedirte por todas las familias de todos mis hermanos que están escuchando este mensaje, Señor, y que esperan poder de ti, Señor, que esperan ser protegidos, mi Señor. Yo quiero rogarte, Jesús, que ese poder que hay en tu sangre sea untada en nuestras puertas, así como fueron untados, mi Señor, las puertas de todos los israelitas, y el ángel de la muerte pasó y no los tocó. No hubo muerte, no hubo daño,
porque la sangre de ese cordero los tocaba. Hoy día, Jesús, a esta hora, en este instante, yo te pido por mi hermano que está escuchando, por mis hermanos, por mis hermanas y por el mío propio, que selles en tu sangre poderosa la puerta de mi casa. Dile así: Jesús, sella con tu sangre poderosa la puerta de mi casa. Y cuando venga el ángel de la muerte, encuentre poder sobre la puerta de mi casa. Y no puede entrar ningún mal, ninguna plaga, ningún virus, ninguna enfermedad, ningún mal, ningún maleficio, ninguna maldición, porque estamos protegidos en el poder de tu sangre poderosa, Señor. Esa sangre de la que me has comprado. Díselo al Señor: Jesús, tú me has comprado con tu sangre. Soy tuyo, Señor. A ti te pertenezco, Señor. Pasa sellando con tu sangre todas las casas, Señor, de todos mis hermanos que están en estas redes sociales y los que no están, Señor. De todo este pueblo de Chiclayo, Señor. De todo este pueblo de Perú, Señor. De todos los pueblos del mundo, Señor. Levanta este pueblo de Italia, Señor, aunque no te conozcan, como dicen en la iglesia, Señor, en el sacramento de la Eucaristía, Señor. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Sella en tu sangre preciosa a este pueblo de Perú, Señor. Sella en tu sangre preciosa a toda Latinoamérica, Jesús. Sella en tu sangre preciosa, Jesús, al pueblo de Italia, al pueblo de Estados Unidos, aunque no te conozcan, aunque hayan blasfemado de ti, tu misericordia es más grande, Señor. A ese pueblo de Italia, aunque hayan aceptado leyes abortistas, ten piedad, convierte sus corazones. Cámbialos, mi Señor, para que tu ejército de discípulos crezca, Señor. Sella en tu sangre preciosa todo Asia, Señor, toda Europa, toda Oceanía, toda África, todo el mundo. Sella en tu sangre preciosa las aguas, mi Señor. Sella en tu sangre preciosa los aires, los subsuelos. Sella en tu sangre preciosa, Señor, los alimentos. Sella en tu sangre preciosa, Jesús, a todos los médicos. Protégelos con tu sangre, Señor. Ten piedad de este pueblo. Tu pueblo gime, Jesús. Tu pueblo llora, Jesús. Tu pueblo tiene miedo, Jesús. Tu pueblo tiembla, Señor, porque ha venido la plaga de la muerte. Libértanos, mi Señor. Yo creo, Jesús, que una sola gota de tu sangre, Señor, de esa sangre que brotó de tu santo corazón, sería para liberar a todo este planeta, Señor. Rompe, quiebra, destruye, aniquila todos los planes del mal. Oh Jesús, séllanos en tu sangre preciosa. Ángeles del Señor, desciendan sobre esta tierra. Oh Arcángel San Miguel, tú que con el divino poder de Dios expulsaste a Satanás, yo te pido que liberes de nuestras casas todo espíritu maligno. Oh Arcángel San Rafael, tú que tienes el don de la liberación y de la sanación, que conoces todos los caminos de Dios, acompáñanos al salir de nuestra casa y al regresar. Que las manos de los médicos, en el nombre de Jesús, tengan el poder de las llagas de Cristo y sanen a esos enfermos. Que los alimentos y todas las bebidas que son suministradas y los medicamentos
sean sellados en la sangre de Jesús y que el mundo vea un milagro, Dios. Que el mundo pueda experimentar el milagro más grande, Dios. Para que tu nombre, Jesús, sea glorificado. Jesús, tú lo dijiste en Juan 14:12. Ustedes creen en todas las cosas que yo he hecho. Todo este pueblo te dice, sí, creo, sí creo. Creemos que hiciste todo. Y tú dijiste, Señor, Juan 14:12, si ustedes creen, harán las mismas cosas que yo hago. Pero ahora que voy al Padre, cosas mayores harán. Venga, Espíritu Santo de Dios. Infunde la fe en nuestro corazón. Ven, Espíritu de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entre en cada corazón para que seamos libertados de miedos. Que como el centurión, Señor, podemos decirte, yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Padre Celestial, tu pueblo gime, tu pueblo llora, tu pueblo retrocede. Envía tu Espíritu Santo. Envía la promesa, porque tu promesa fue, oh mi Dios, yo no los dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu de Dios, al Paráclito divino. Ven, Espíritu Santo de Dios. Porque tu palabra dice, Señor, en Jeremías 51, porque el pueblo de Dios no es viuda de Dios. Tenemos un Dios que está vivo. Tenemos un Dios que no se ha quedado en la tumba. Cristo ha resucitado y está ahí en tu casa. Dile, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Báñanos en tu sangre preciosa. Jesús, baña en tu sangre preciosa a cada uno de todos mis hermanos que escuchan. Y aún, Señor, cuando estos mensajes, Señor, sean retransmitidos, tú sigas actuando, Señor, por misericordia. Porque eres bueno, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te ensaltamos, te damos gracias. Reconocemos, oh Dios, que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Que tú eres la roca de salvación, Señor. Jesús, tú eres nuestro pastor. Y nada nos falta, Señor. Tú dijiste, Señor, en tu palabra, que aunque pasáramos por cañadas oscuras, no tengamos ningún mal. Y cuando vengan a atacarnos por un lugar, por un camino, por tu presencia, por 7 huirán. Así que huyan estas maldades, estas plagas, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Jesús. Jesús, nosotros predicamos que hay poder en tu nombre, que hay poder en tu palabra, Señor, porque tu palabra es fiel. Y toda palabra que salió de tu boca no regresará a ti, mi Señor, hasta que se haya cumplido. Aumenta nuestra fe para que esta palabra se cumpla, Señor. Y ten piedad y misericordia. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Tomemos este espacio para que pidas algo a Dios, aun cuando sea imposible. Tómate ese espacio. No te sientas indigno de pedir. La palabra de Dios dice, porque hasta ahora ustedes no han pedido nada. Es el momento. Dice el Señor, pide y se te dará. Llama y se te acudirá. Toca y se te abrirá. Pide, toca, llama, clama, dice el Señor, y te haré ver cosas maravillosas que nunca has visto. Bendito seas, Dios. Pídele, hermano, y todo cuanto pidas al Señor, pídelo en el nombre de Jesús. Mientras tú pides, permíteme orar por ti. Pídele a Dios, aunque sea imposible. Pídele por la economía. Pídele por tu salud. Pídele para que tus graneros siempre estén llenos. Pídele para que nunca te falte el pan
así se extienda a un año esta crisis. Confía que Dios está ahí contigo y que nunca te va a abandonar. Decía Habacuc, aunque yo vea mis campos secos, aunque yo vea mis campos que no dan fruto, yo sigo confiando en ti. Aunque mis graneros se hayan terminado, yo sigo confiando en ti. Porque Habacuc nos dice que la bendición llegará, no a destiempo, sino en el momento preciso. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias. Padre amado, escucha las plegarias de tus hijos, aunque sean imposibles, porque para ti no hay nada imposible. No hay nada, Padre, imposible. Nada. Por la sangre de tu Hijo Jesús seamos liberados. Por sus llagas de Cristo seamos sanados. Y todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, concédenos, mi Señor. Padre amado, todo esto te lo pedimos en el nombre santo y poderoso de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Comparte este regalo de Dios a todos tus hermanos, para que esta bendición, esta sanación, esta liberación se extienda, como dice el Señor, hasta los confines de la tierra. Dice, mira que yo te he elegido para que vayas por Samaria, por Israel, Jerusalén, Judea, a todos los lugares de la tierra, hasta los confines del mundo. Que esta palabra se extienda para la gloria y honra del Señor. Por eso te alabamos y te damos gracias. Demos gracias a Dios con la misma oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos abandones a la tentación y líbranos de todo mal. María Santísima, hoy requerimos tus ruegos, tus súplicas. Queremos saludarte como te saludó el arcángel San Rafael y como te saludó tu prima Santa Isabel. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor Jesús está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Jesús, Jesús. Y toda la iglesia y el pueblo de Dios, oramos con María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, que todo esto haya sido para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga. Su hermano Hugo Millones Montenegro le da gracias a Dios por esta obra de amor y de misericordia. Gracias, Señor, por tu santo amor. Gracias. Dios bendícenos con la bendición que todo este pueblo, esta tierra, todos estos hijos que te escuchan necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Su hermano Hugo Millones le da gracias a Dios y siempre comparte esto. Te invito siempre a mi canal, ¿no? Hugo Millones Montenegro en el YouTube, y también compartir del Señor. Gloria a Dios y que crezca el reino de Dios. Amén, amén, amén.